Bienvenidos nuevamente a nuestra serie El Gran Conflicto. Este trimestre hemos estado estudiando el gran conflicto en nuestras lecciones de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 7, mis hermanos, y esta lección es titulada justamente Motivados por la esperanza. Alguien dijo alguna vez, si la esperanza es el pan del alma, sin ella el corazón se marchita. Nuestra lección de esta semana realmente nos da esperanza. Si todavía no te has suscrito, pues aprovecha aquí donde dice el link aquí abajo, suscríbete, dale clic allí, no te olvides de activar también esa campanita, danos un like y déjanos tus valiosos comentarios para que podamos nosotros seguir también haciendo estos repasos semanales. Acompáñame para orar. Oremos. Amante Padre, misericordioso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú nos ayudas cada día, Señor, a seguir adelante. Porque tú nos enseñas también a entender tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos su presencia de una manera especial en este momento para que nos guíe en el estudio de esta semana. Señor, acompáñanos. Bendice a cada una de las personas, Señor, que escuche este repaso. Que pueda servirle también y que puedan hacer estas palabras de vida para vida eterna. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al atravesar pruebas, al atravesar dificultades, al atravesar desafíos, siempre tenemos esa pregunta. ¿Habrá alguna luz al final del camino? Buscamos algo que nos acompañe en los momentos más difíciles de la vida. Y el hecho del pronto regreso de Cristo realmente, eso nos da anhelo, nos da una gran esperanza. Amén. Es una de las mayores motivaciones para seguir adelante en esta vida. Es la bendita esperanza, como dice Pablo en Tito capítulo 2 en el verso 12, ¿verdad? La segunda venida de Cristo es uno de los temas centrales de las Escrituras. Como dice la lección, es ese hilo dorado que recorre las páginas sagradas de la Biblia. ¡Qué hermoso! Miren, vamos aquí empezando a leer con el primer párrafo de la lección del día sábado. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo solamente en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos lo menciona. Así que esta es la promesa realmente de Cristo. Esta promesa de que Él pronto vendrá es algo que anima a nuestros corazones realmente, que Él nos da un brillo en los ojos, lo que pone un resorte en nuestro paso, lo que nos da esperanza. La venida de Jesús será el fin para todos realmente en la enfermedad, el fin del sufrimiento, el fin de la angustia, el fin del dolor, el fin de la muerte. La venida de Cristo, esta segunda venida de Cristo tan esperada, marcará el comienzo de un nuevo periodo de existencia. Cuando Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, les hizo una promesa realmente de su regreso. Y lo vemos en nuestra lección del día domingo. Nos habla justamente Juan 14, capítulo 14, verso 1 al 3. Realmente lo encontramos allí donde en ese pasaje que la mayoría de nosotros conocemos bastante bien, ¿no es cierto? Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Si te enfrentas a dificultades, que tu corazón no se turbe. Si te enfrentas a desafíos hoy, que tu corazón no se turbe. Si te enfrentas a angustias, que tu corazón no se turbe. Que no se turbe vuestro corazón. Dice, vamos a leer este texto bíblico juntos. Miren lo que dice allí. Juan capítulo 14, verso 1 al 4 nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí,
cuando está a punto justo de ascender al cielo. Ellos saben que Él va a subir al Padre, pero Él les dice, no se turbe vuestro corazón, porque voy a subir, sí, pero también voy a bajar, voy a regresar por ustedes. Y hay un par de cosas en este pasaje que son muy significativas que me gustaría que le prestemos atención. No encontramos aquí en este pasaje, miren, no encontramos aquí ninguna indicación de que Jesús va a venir a establecer un reino en esta tierra. Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y también dice, vendré otra vez a recibirlos conmigo. Así que lo que encontramos aquí en este pasaje es a Cristo regresando en las nubes de los cielos cuando venga por segunda vez, y también vemos a los justos siendo arrebatados en el aire para encontrarse con Él cuando Él regrese en su segunda venida. Y miren, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, de hecho, el apóstol Pablo profundiza este tema. Vamos a leerlo juntos. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora fijémonos en varias cosas mencionadas aquí. Miren, hay algunos detalles que quisiera que veamos. Cuando Cristo regrese, los justos muertos, ¿qué es lo que sucede? Resucitan. Realmente resucitan con cuerpos gloriosos, con cuerpos inmortales. Los justos que viven, realmente los que estén vivos cuando Cristo venga, son arrebatados al cielo con ellos. Y también ellos han sido revestidos de inmortalidad. Así que los justos muertos, por un lado, son resucitados, y los justos que están vivos en ese momento, cuando Cristo regrese, son arrebatados también al cielo con ellos para encontrarse con Jesús en el aire, ¿no es cierto? Para vivir con Él para siempre, por la eternidad. La segunda cosa que nosotros vemos en este texto es que quiero que nosotros notemos esto, es que se encuentran con el Señor, ¿dónde? No aquí en la tierra, se encuentran en el aire. No es que Cristo viene cuando viene en su segunda venida a establecer un reino en esta tierra. Así que en nuestro texto aprendemos tres cosas importantes. Número uno, no existe tal cosa en este pasaje que acabamos de leer, de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, no existe tal cosa como un rapto secreto, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia encontramos eso. Cristo viene y dice con una aclamación, con un grito, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es realmente un momento que no puede pasar desapercibido. Número dos, en segundo lugar, ¿qué encontramos en este pasaje? Cuando Cristo venga, los justos, muertos y vivos, ascenderán al cielo, ¿no es cierto?, con cuerpos gloriosos y con cuerpos inmortales. Y número tres, el tercer punto que yo quiero que veamos nosotros, nos encontramos con Él, ¿en dónde? En el aire, ¿verdad? No establece, nuevamente repito, no establece un reino aquí en la tierra. Y estas son buenas noticias para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se emocionan de saber de que Cristo viene pronto? Miren, esto nos lleva realmente a nuestra lección. Y podemos ver en la lección del día domingo, vamos a verla acá, la lección del día domingo, hay un párrafo que me gustaría que lo leamos. Es un párrafo justamente sacado del Conflicto de los Siglos, página 347. Vamos a leerlo juntos. Dice así: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire.
Y dijo, y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues los unos a los otros con estas palabras. Les pregunto, ¿sufrieron los discípulos realmente? Experimentaron persecuciones, algunos de ellos fueron encarcelados, torturados, aserrados, como dice el libro de Hebreos. Miren, ¿y qué cosa es lo que les daba esperanza? Siempre tenemos esta pregunta. Yo creo que es bueno preguntarnos, ¿qué es lo que a ellos les daba esperanza? ¿Qué es lo que a ellos les daba ánimo? ¿Qué es lo que animaba a sus corazones? La respuesta es simple: la segunda venida de Cristo. Alguien dijo alguna vez, se puede soportar casi todo si se sabe que vendrá un día mejor. Si hay la esperanza de un día mejor, aguantamos todo. Y los discípulos realmente sabían esto, sabían que se acercaba un día mejor. Recuerda tú, cuando estés en una situación difícil, cuando sientas que ya no das más, cuando la situación en la que estás viviendo es agobiante y crees que no hay salida, recuerda que los discípulos también pasaron por una situación muy similar. ¿Y qué es lo que los mantuvo firmes? ¿Qué es lo que los mantuvo caminando siempre hacia adelante? Esa bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Ese gran día, un día mejor, el que Jesús volvería. Y ellos también anticipaban la segunda venida de Cristo con gran gozo y con anhelo como nosotros lo debiéramos hacer. Amén. Bueno, vamos al día lunes. Y acá en este día lunes tenemos este título interesante: A la espera del tiempo. Y nos habla que en la Biblia hay un calendario de eventos. Por ejemplo, el mismo hecho de que Israel estuvo en cautiverio ¿por cuánto tiempo? Por 400 años. La Biblia había predicho ese tiempo, que estarían ellos en cautiverio en Egipto por 400 años. Y a lo largo de la Escritura realmente nosotros tenemos profecías de tiempo, ¿verdad? Ellos estuvieron 400 años y al final de los 400 años fueron liberados. La Biblia nos habla también de otras profecías de tiempo que predicen, por ejemplo, la venida del Mesías, la fecha de su bautismo, la fecha de su crucifixión, la fecha realmente en que el evangelio saldría hacia los gentiles. Como podemos ver, hay un calendario divino en todas las Escrituras. Lo vemos una y otra vez. Y hay una pregunta aquí. ¿Y habrá un calendario divino para la segunda venida de Cristo? ¿Qué dices tú? ¿Cuándo es que vendrá? ¿Cómo es que vendrá? Ya hemos leído nosotros realmente lo que dice ahí Cristo respecto a su segunda venida, ¿verdad? No será un rapto secreto, no será nada secreto. Hemos visto varias características en 1 Tesalonicenses. Y esto lo confirmaremos realmente en la lección aquí del día lunes. Miren, acá en el día lunes hay 3 textos que ustedes pueden ver allí, justamente que están en el libro de Hechos, Apocalipsis y el libro de Mateo. Y vamos a leerlos para que nosotros podamos realmente fundamentar este estudio. Miren, vayan conmigo primero vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos capítulo 1, verso 9 al 11 y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que 2 varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ascendió en las nubes al cielo y volverá también en las nubes. Ascendió ante sus ojos, nos dice el texto, y descenderá también a vista de todos los ojos. Amén y gloria a Dios por eso. Eso es lo que también enseña el libro del Apocalipsis. Mira, vamos a leerlo juntos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. ¿Cuántos ojos lo van a ver? De acuerdo al texto de Apocalipsis dice, todos los ojos de los jóvenes, los ojos de los ancianos, los ojos de los niños, los ojos de los ricos, los ojos de los pobres, los ojos de los educados, los ojos de los incultos. Los ojos de los ciegos se abrirán para ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Amén. Miren, los ojos de los africanos se van a abrir. Los ojos de los sudamericanos,
lo llegarán a ver. Los ojos de los europeos lo llegarán a ver. Los ojos de los asiáticos lo llegarán a ver. Los ojos de los norteamericanos lo llegarán a ver. En todo el mundo, hombres y mujeres, veremos poderosamente la segunda venida de Cristo venir en las nubes de los cielos. Y en el capítulo 24 de Mateo, la Biblia realmente añade esta visión divina de una forma maravillosa, descrita. Allí vamos a leerla. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y veamos un texto más. Mateo 24:30 también tiene un dato muy importante. Leámoslo. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vamos a detenernos aquí en este versículo 30. De acuerdo a este texto, ¿quiénes son las tribus de la tierra? ¿Quiénes son? Los que no se salvan, ¿verdad? Ahí dice, ellos están de luto. Pero nosotros estamos mirando hacia arriba, diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado para salvarnos. Así que miren aquí, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Esto es un texto clave. Así que miren aquí pongan atención a esto. ¿Quiénes van a verlo venir? Las tribus de la tierra. ¿Quiénes son las tribus de la tierra? Son los que no se salvan, porque dice allí, ¿qué cosa? Que dice, se lamentarán. Ellos están, miren lo que dice ahí el texto, se lamentarán en el verso 30. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Así que aquí hay un dato muy interesante. Las tribus de la tierra son aquellos que no se salvan, aquellos que están en luto, porque los salvados no están de luto. Los salvados están en fiesta, están en alegría, porque llega su Salvador. Por lo tanto, no existe realmente un rapto secreto, simplemente que arrebate a los justos y que desaparezcan. Eso no está en la Biblia, porque no se trata de un acontecimiento secreto. Todo ojo lo verá, como estamos viendo en diferentes textos. Todos los oídos lo van a oír. Viene con relámpago, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con aclamación, imagínense. Pero fíjate bien lo que dice este texto, mientras nosotros revisamos aquí en el verso 30. Miren, aquí en este verso 30 dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente, las tribus de la tierra se lamentan. ¿Y quiénes lo ven venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria? Las tribus de la tierra, estos son los que no se salvan, así que no se trata simplemente de que los justos lo van a ver venir, sino dice, todos los ojos lo verán venir cuando venga Cristo. O sea que eso está bien claro, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir leyendo el verso 31, miren. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que cuando Jesús venga, viene a reunir ¿a quién? A sus escogidos, ¿no? Como una gallina junta a sus polluelos. ¿Y quiénes son esos escogidos? Son los salvados. Así que aquí tenemos dos expresiones claras, ¿no es cierto? Las tribus de la tierra y por otro lado, los salvos. Los escogidos son los salvos. Los tribus de la tierra son los que lloran, son los que se lamentan, son los que están de luto cuando lo ven venir. Sin embargo, los escogidos, ¿qué están haciendo? Los escogidos, que son los salvos, se regocijan, lo ven venir y son arrebatados con Cristo para encontrarse con Él. Dato importante nuevamente, en el aire. Ahora bien, miren, con el paso del tiempo, la iglesia cristiana perdió el sentido de la segunda venida de Cristo. Perdieron el sentido de la urgencia de su segunda venida porque a través de la Edad Media, realmente que nosotros conocemos que fue entre el año 538 a 1798, ¿qué es lo que pasó? El oscurantismo, la Edad Media, la Edad Oscura, ¿qué es lo que pasó? Se le quitó la palabra de Dios, se les dio a cambio tradiciones. La Iglesia Católica con el cuerno pequeño les entregaron al pueblo tradiciones, llenaron el mundo de tradiciones, el mundo cristiano. Así que en este periodo realmente se perdió completamente el sentido de la segunda venida de Cristo. Y llegamos al punto que a principios del siglo XIX, la creencia muy común
y muy popular realmente que había era que habrían de venir 1000 años de paz sobre esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Miren esa mentalidad, justamente. El mundo llegó a pensar de que antes de que Cristo venga, habrían 1000 años de paz, de gozo, ¿no es cierto? Antes de que Cristo venga. Ese era el común denominador realmente en el siglo XIX. Ahora, recuerden que en estas lecciones pasadas que nosotros estado estudiando, habíamos hablado sobre el periodo de la Reforma, ¿verdad? Donde se enfatizaba la salvación solo por la fe en Cristo, donde en el movimiento de la Reforma la palabra de Dios y solo la palabra de Dios era la norma de la doctrina. A través de la Reforma, nosotros vimos que se descubrieron las verdades de la santidad, la santificación, la importancia de tener una vida recta, la verdad que nosotros realmente somos salvos por la fe, por Cristo, a través de Cristo. Algo que había sido totalmente tergiversado en la Edad Media. La iglesia era la única que podía salvar. Eso es lo que se le enseñó a la gente por mucho tiempo, pero el movimiento de Reforma empezó a traer estas verdades nuevamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la idea del bautismo por inmersión volvió a entrar justamente a la iglesia a través de este movimiento de los bautistas. ¿Recuerdan ustedes que el bautismo era solamente por aspersión a los bebés que no tenían ni siquiera idea de dónde estaban entrando? No habían tomado su decisión por Cristo y sin embargo ya los bautizaban, nada más se les hacía un bautismo por aspersión, mientras que la Biblia dice que el bautismo es por inmersión. Así que, miren, la idea realmente de que la Biblia es el fundamento de nuestra fe empezó a ser redescubierta nuevamente por el movimiento de la Reforma. Cristo es nuestro Salvador, la santificación por su gracia, la santificación y salvación por su poder. Estas cosas estaban siendo restauradas en el movimiento de la Reforma. Ahora, a principios de los años 1800, recuerdan ustedes, aparece una persona de la cual vamos a estudiar justamente en esta lección. Su nombre, William Miller, más conocido en español como Guillermo Miller, que empezó a estudiar las Escrituras. ¿Y quién era Guillermo Miller? Guillermo Miller era un granjero que vivía en los Estados Unidos, al norte de Nueva York, ¿no es cierto? Era una persona que tenía como una religión deísta, que creía que el mundo realmente existía porque al mundo se le había dado simplemente, es como decir, ¿no? Los deístas creen que se le da cuerda al mundo, es como darle cuerda a un reloj y después todo camina por sí solo, ¿no? Esa era una creencia que tenía Guillermo Miller. Pero algo sucedió en la vida de Guillermo Miller. La lección nos habla realmente que, y esto lo conocemos con mayor detalle en el conflicto de los siglos. Yo los animo a que repasen esta lección con su conflicto de los siglos, con los capítulos que esta lección les va indicando, porque tenemos un conocimiento muy rico en esto. Nos dice que Guillermo Miller pasó por un momento muy difícil. Se salvó milagrosamente en la batalla de Plattsburgh en Nueva York. Él estaba en una batalla cuando dice que un proyectil estalló justo frente a él. Y ese proyectil debió haberlo matado. Entonces Guillermo Miller dice que decidió que lo que haría de ahí en adelante, él estudiaría las Escrituras, ¿no? Él creía de todo corazón que Dios le había salvado la vida. Y él creía que él necesitaba encontrar realmente un propósito y un sentido a su vida y encontrar, miren esas palabras tan hermosas de Guillermo Miller, encontrar y conocer a su Salvador de Plattsburgh, de la batalla de Plattsburgh. Amén, mis hermanos. Miren, ahora el principio que él aplicó a su estudio de la Biblia, porque Guillermo Miller dedicó su vida a estudiar las Escrituras y él aplicó un principio muy claro que se encuentra en el libro de Isaías 28, en el capítulo 9. Y así él empezó a estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora miren, el principio que él aplicó para su estudio de la Biblia se puede encontrar aquí justamente, como lo vemos nosotros, en Isaías capítulo 28, verso 9 y 10. Leamos Isaías capítulo 28, verso 9 y 10. ¿A quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y esto es lo que realmente hizo Guillermo Miller. Dijo, ok, voy a hacer lo que la Biblia me recomienda, lo que Isaías me recomienda. Voy a empezar estudiando la Biblia empezaré con el libro de Génesis y después estudiaré Génesis, pero voy a hacerlo como dice allí. Bueno, mandato con mandato. Voy a empezar a revisar reglón por reglón. Voy a empezar a ver línea por línea. Voy a empezar a ver un poquito aquí, un poquito allá y otro poquito allá. Y entonces haré que la Biblia misma me explique todo. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la recomendación también para nosotros de estudiar la Biblia. Miren, y acá en el libro, en el día martes, a medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Buscaba como quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. Así que nosotros vemos que Guillermo Miller llegó a la conclusión de que la Biblia se explicaría por sí misma. Y llegó, miren, a esta conclusión, de que es Dios quien da el conocimiento, de que es el Espíritu Santo el que revela a través de las Escrituras realmente la palabra, ¿no es cierto? Revela la verdad. Y eso lo encontramos en 1 Pedro. Vamos a leerlo. Acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando pronunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. Entonces, ¿quién era el que motivaba a los profetas de antaño? El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que estamos leyendo en 1 Pedro. Así que es el Espíritu Santo el que nos guía en el estudio de la palabra. Recuerden, cuando Jesús iba a dejar este mundo, había 3 capítulos sobre el ministerio del Espíritu Santo que hablan claramente sobre eso. Realmente en el libro de Juan tenemos el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. Y Jesús dijo, miren en Juan 16:8, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Realmente inspira la palabra de Dios, la Biblia. Los santos hombres de Dios escriben movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja a través de ellos y ellos escriben movidos por el Espíritu Santo. Pero a medida que nosotros estudiamos la Biblia, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo se convierte en el intérprete, en ese intérprete, como dice la lección, infalible. Y Guillermo Miller, miren, lo creía realmente así. Él entendió esta verdad. Así que él estaba estudiando las Escrituras. Comenzó a comparar los símbolos de las profecías bíblicas. Y miren, al hacerlo, vio, por ejemplo, que cuando estudió las profecías bíblicas encontró que, por ejemplo, las bestias que se encontraban en Daniel en el capítulo 7, como sabemos en el verso 17, en el verso 23 de Daniel capítulo 7, ¿qué es lo cuando Guillermo Miller miró esto? Entendió que estas bestias representan reinos y que representan reyes. Estaba estudiando y miró que estas bestias salían también del mar. Y cuando leyó, él fue al libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 17-15. Vio que el mar representa a pueblos, a naciones, a lenguas, a multitudes. Estamos viendo nosotros aquí algo muy interesante. Guillermo Miller empezó a comparar la Escritura con la Escritura, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, y quedó realmente absolutamente encantado con el estudio. Quedó asombrado y enamorado, y realmente, ¿saben? Las profecías bíblicas cobraron vida para Guillermo Miller. Pasaba tiempo estudiando la palabra de Dios. Guillermo Miller llegó al libro de Daniel y aplicó los mismos principios proféticos bíblicos de interpretación que él había aprendido a utilizar. Y cuando leyó, por ejemplo, la profecía del tiempo más largo en la Biblia, de Daniel capítulo 8, versículo 14, que todos la conocemos, ¿verdad? Vamos a leerla ahora, miren. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado.
Guillermo Miller sabía que había quedado un santuario en la tierra. Después de la destrucción de Jerusalén, recuerdan ustedes que el santuario había sido completamente destruido. Él sabía que el libro de Hebreos hablaba de un segundo santuario, un santuario que estaba en el cielo, un santuario celestial. Así que tenemos el santuario terrenal, que había sido destruido, y el santuario celestial, que el libro de Hebreos lo menciona claramente. Y Miller sabía que estos 2300 días o 2300 tardes y mañanas, ¿no es cierto? Estos 2300 días de la profecía debían interpretarse inclusive como años. Él miró en el libro de Números 14:34, día por año te lo he dado, miró Ezequiel 4:6 y también otros pasajes y entendió que estos días debían interpretarse como años. Y así vio que esta profecía de los 2300 días o 2300 años realmente proféticos iban mucho más allá de los tiempos bíblicos. Y empezó él a ¿qué cosa? Empezó a averiguar, empezó a indagar, empezó a calcular realmente esto. Y dijo, miren, Guillermo Miller hizo una pausa y dijo, a ver, un momento. El santuario debe ser purificado. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Miren, dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y Guillermo Miller decía, el santuario entonces va a ser purificado. ¿Y en qué pensó Guillermo Miller? Pensó en el planeta Tierra. Aún no entendía la idea claramente de los dos santuarios realmente, de la tierra y el cielo. Él no comprendía completamente esto, pero miren, acá hay un detalle muy interesante. Recuerden por cuánto tiempo había sido el tiempo de la Edad Media, el oscurantismo, el tiempo en el que el cuerno pequeño le había quitado la luz al mundo y lo había llenado el mundo de tradiciones. Pues 1260 años habían transcurrido. 1260 años, imagínense ustedes. La gente, recuerden, habíamos visto que inclusive perdieron el significado de la segunda venida de Cristo. Ya ni siquiera esperaban que Cristo regrese. El mundo había sido plagado con un montón de tradiciones, ¿no es cierto? Las indulgencias, temas de que para salvar a tu abuelo tenías que poner una moneda allí en el cofre que te pedían que pongas si tu abuelo salía del infierno, del purgatorio, y tantas cosas que no están en la palabra de Dios. El mundo quedó completamente confundido y así que después de los 1260 años estamos casi cerca a ese tiempo en que vivió Guillermo Miller, en los años 1800 y pico. Y Guillermo Miller traía también todo esto, traía estas ideas y ellos pensaban que pues cuando dijo él hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, en su cabeza dijo el santuario es la tierra. Miren, Guillermo Miller no captó la idea de que el santuario que había de ser purificado era el santuario celestial. Pensaba que el santuario que había de purificarse era el santuario terrenal. No captó claramente lo del santuario celestial. Pensó, debe ser este santuario que es la tierra, ¿no es cierto? Y este debe ser limpiado, debe ser purificado y debe ser purificado con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que él pensó. Esta tierra será limpiada por fuego cuando Cristo venga. Así que dijo, si puedo averiguar cuándo comenzó esta profecía y puedo averiguar los eventos que van a marcar esta profecía, sabré exactamente cuándo es que Jesús va a venir. Ahora, miren, quizás más de uno, ¿no es cierto?, se ponga a pensar, ¿no? Más de uno diga, sí, pero ¿acaso Guillermo Miller, que estudiaba la Biblia, no debía haber sabido realmente que la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de Cristo? Pero miren, Guillermo Miller argumentó esto. No estoy predicando. Guillermo Miller en muchas ocasiones se le preguntó, dijo él, yo no estoy predicando el día ni la hora de Cristo. Él dijo, solo estoy señalando la época del año en el que Cristo va a regresar. Ese era su argumento, ¿no es cierto? Y esto nos lleva realmente a la lección del día miércoles. Vamos a ese día. El día miércoles, los 2300 días de Daniel 8:14. Este título muy interesante. Y vamos a leer este primer párrafo que dice allí,
William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Bueno, ya habíamos visto anteriormente que él había visto tanta precisión en tantos eventos de la Biblia que se habían cumplido. Dice los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel en el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en el libro de Daniel. Así que vemos que Guillermo Miller había visto y había observado que estos eventos habían sido predichos con exactitud y se habían cumplido. Entonces, cuando empezó él a leer sobre el bautismo de Jesús, cuando empezó a leer sobre la segunda venida de Cristo, ¿recuerdan? Cuando Jesús fue bautizado, ¿recuerdan ustedes? En Marcos 1:15 dice que el tiempo se ha cumplido. Miren, fue muy específico. Y en Gálatas habla de la venida de Jesús y dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Romanos capítulo 5, verso 6 nos dice ahí, y a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. Así que miren, Guillermo Miller vio eso y dijo, vamos a ver. Tiene que haber un calendario divino. Tiene que haber realmente un calendario divino. Y esto nos lleva al segundo párrafo de la lección. Miren lo que dice allí. Guillermo Miller aceptó la creencia popular, miren allí, dato importante, aceptó la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Estudió diligentemente las Escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió la conexión entre Daniel 8 y 9. En Daniel 8 el ángel recibió instrucciones de enseñar la visión a este hombre, Daniel 8:16. Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar, Daniel 8:27, era la de los 2300 días. Más adelante, el ángel regresó y le dijo a Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento, Daniel 9:22. Ver también Daniel 9:23, 25, 27. Esto era para ayudarlo a entender los 2300 días. ¿Y cómo dice allí? Y dice que Guillermo Miller entonces termina aceptando la idea popular de ese tiempo, ¿no es cierto? Esa idea que salió después de los 1260 años de oscuridad en el mundo, ¿no es cierto? De que la purificación del santuario es la purificación realmente de esta tierra y que sería con la segunda venida de Cristo. Y él empieza a estudiar esto. Por ejemplo, ve que al final de Daniel 8, cuando el ángel está explicando en la visión a Daniel, Daniel se desmaya. Y vamos a ver lo que dice aquí. Miren, vamos a leerla mejor. Daniel 8:27 dice, y yo Daniel desfallecí y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí al asunto del rey, mas yo estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. ¿Recuerdan lo que habíamos leído anteriormente allí? El ángel había explicado toda la visión justamente de Daniel 8, excepto la parte de los 2300 años. Y Daniel, ¿qué dice ahí el texto? Dice, y yo Daniel desfallecí. Daniel se desmaya. ¿Por qué? Porque Daniel no entendía. Entonces Daniel 9 comienza justamente, vemos allí donde Daniel empieza a orar y está buscando a Dios y está buscando en súplica, en oración, una oración increíble. Y él, mientras Daniel está allí orando, nuevamente el ángel Gabriel vuelve a él. Y vamos a leer en el verso 21. Miren lo que dice allí. Daniel capítulo 9, verso 21 al 22 nos dice, y todavía estaba yo hablando en oración, cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que el ángel que no completó su explicación en Daniel 8, ahora vuelve justamente en Daniel capítulo 9 para terminar de darle la explicación y la comprensión justamente de esa visión de los 2300 días a Daniel. Y vamos a ver en el verso 23, ahora sigamos leyendo. Al principio de tus súplicas fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía.
y ungir al Santo de los Santos. Verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro y en tiempos angustiosos. Así que aquí Gabriel dice que 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo, sobre tu ciudad. Y aquí me gustaría que de repente miremos esta profecía realmente de estas 70 semanas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? En la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Y en esta profecía tenemos 70 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? Así que vamos conmigo, acompáñenme, vamos a ver acá en la pizarra. Ok, primero veremos aquí, dice 70 semanas, ¿no es cierto? Ok, esta es la profecía de las 70 semanas. Y vemos que en las profecías bíblicas, un día profético es igual a ¿cuánto? Equivale a un año literal. ¿Ok? Ok, así que tenemos una profecía de 70 semanas. Un día profético equivale a un año literal. ¿Cuántos días tiene una semana? Una semana tiene ¿cuántos días? Es igual a ¿cuántos? 7 días, ¿no es cierto? 7 días. Ok, ahora vamos a ver interesantemente. 70 semanas equivale a ¿cuánto? 70 por 7. ¿Y eso nos da cuánto? 490. 490 días proféticos. O mejor dicho, 490 años. Así que miren, lo que Dios está diciendo a Daniel y lo que te está diciendo a ti y me está diciendo a mí es que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ese periodo de tiempo sería un periodo que fue, dice, cortado de la profecía más larga de los 2300 años. Vamos nuevamente aquí. Si trazamos una línea de tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos aquí que tenemos un inicio de la profecía y acá un final de la profecía de los 2300 años, ¿no es cierto? La profecía más larga realmente en la Biblia. Dice que la profecía de las 70 semanas sería una profecía que sería justamente cortada de estos 2300. O sea, es un bloque que sería sacado de los 2300, como lo ven allí en rojo. Esta sería la profecía de las 70 semanas. ¿Recuerdan ustedes que esta profecía fue un tiempo dado al pueblo de Israel? ¿Para qué? Ellos habían ido cautivos a Babilonia y el Señor les dijo, van a regresar ustedes de Babilonia, se va a reconstruir el templo, se va a reconstruir Jerusalén, se va a restaurar todo. Y desde el momento en que se dé esa orden, ustedes tendrán 70 semanas, o mejor dicho, 70 semanas, que quiere decir 490 años, ¿no es cierto? 490 años, ¿para qué? Para preparar al mundo sobre la venida del Mesías, porque dice allí que cuando se dé esta orden, ellos tendrán que preparar al mundo, porque al final de la profecía de las 70 semanas vendría el Mesías. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Y vemos también a través de la historia del pueblo de Israel que se cumplió, regresaron, fueron amonestados profeta tras profeta. El Señor envió a su pueblo y ellos lo rechazaron, aserraron a los profetas. Al profeta Isaías lo partieron, lo metieron en un tronco y lo partieron por la mitad, lo aserraron. Y desgraciadamente no recibieron al Mesías. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahora quiero que nos fijemos en este mismo pasaje de Daniel capítulo 9, verso 25. Miren ahora en detalle. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Así que primero tienes estos 490 años que se cortan ¿de dónde? Estos 490 años que se cortan de la profecía más grande, de la profecía de los 2300 años. Una porción pequeña justamente, ¿no es cierto? Y dice aquí, desde el momento de salir justamente para la restauración, desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, Abraham dice ¿cuántos? Serán 7 semanas
y 62 semanas, o sea, 69 semanas. O sea, vamos a tratar de ver aquí, ¿ok? Miren este detalle. Desde el momento de la reconstrucción de Jerusalén, ¿cuándo fue el año? 457 fue la orden que dio el rey Artajerjes para reconstruir la orden final, para reconstruir el templo, el sacerdocio, la ciudad y todo, porque hubo la orden de Darío, la orden de Ciro, pero la orden de Artajerjes es la orden final que da la reconstrucción completa. Año 457 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces se da la orden y dice que la profecía de los 2300 años empezaría también con la misma fecha de inicio de la profecía de las 70 semanas. Si encontrábamos, o mejor dicho, si Guillermo Miller encontraba cuándo empezarían las 70 semanas, también encontraría cuándo empezaría la profecía de los 2300 años. Ambas empiezan en el mismo punto de partida, ¿ok? Ahora recuerden lo que nos dice el texto aquí, ¿no es cierto? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Vamos a ver acá. 7 semanas, ¿ok? Y habrán 62 semanas. ¿Cuánto suma eso? 69 semanas, ¿no es cierto? Pero la profecía decía 70 semanas. Así que estamos cortos por una semana más. Entonces vemos que 69 semanas equivale a ¿cuánto? Si multiplicamos 69 semanas, multiplicamos por 7, nos da 480. ¿Y cuánto? 483. ¿Ok? Así que miren, 483. Si yo sumo, a ver, vamos a ver juntos aquí. Si yo sumo desde este punto, y voy a poner de repente otro color, si sumo desde este punto de partida 457 antes de Cristo, sumo 483 años, llegaría hasta aquí, hasta este momento. ¿Qué sucedió en este momento? Llego al año 27 después de Cristo. Voy a hacer otro gráfico mejor para que podamos verlo más práctico, ¿ok? Vamos a hacer ahí en borrador nuevamente nuestra línea de tiempo, ¿ok? La profecía más grande de la Biblia, 2300 años. Final de los 2300 años, 1844. Inicio de los 2300 años, año 457 antes de Cristo, ¿ok? Estamos viendo, tenemos la profecía de las, vamos a poner un poquito más peña en este tiempo. Profecía de las 70 semanas, ¿ok? Miren allí. Entonces, ¿qué tenemos? Nos habla de que hay, de acuerdo a Daniel 9:25, Abraham dice 7 semanas y Abraham también, ¿cuánto dice? 62 semanas. Entonces, esto nos da 69 multiplicados por 7, llegamos a 483, ¿ok? Entonces, dice entonces, y sabemos que son 69 semanas, pero conocemos que son total 70 semanas. Pero si yo trazara entonces acá, desde el año 457 a.C. y viajo, aumento 483 años, esto me lleva justamente al año 27 después de Cristo. ¿Pueden verlo ustedes allí? ¿Y qué sucedió en el año 27 después de Cristo? En el año 27 después de Cristo, ¿qué es lo que pasa? El bautismo ¿de quién? Del Mesías. ¿Qué significa Mesías? Significa el ungido. Y exactamente, miren, en el otoño, aquí, exactamente, en el otoño del año 27, Cristo es bautizado. Comienza su ministerio mesiánico. Y luego la Biblia dice que en estos últimos 7 años, justamente, ¿qué iba a pasar? Pues miren ahora aquí, tenemos año 27, acá, al final de la profecía de 70 semanas es el año 34, voy a ponerlo mejor para que ustedes puedan verlo, año 34, entonces tenemos aquí año 27 y año 34. Yo los voy a llevar a otra gráfica ahora que vamos a hacer más claro aquí, para que veamos. Solamente vamos a resumirnos en la profecía justamente de las 70 semanas ahora, ¿ok? Vamos a hacerle un foco allí.
Las 70 semanas empiezan en el año 457 antes de Cristo. ¿Ok? Vamos entonces aquí. Tendría que ser, dice, 69 semanas. Esta 69 semanas está conformada por 7 semanas más 62 semanas, como habíamos visto, 69, que equivale a 483, ¿no es cierto? Son 483 años que sale desde acá hasta acá. ¿Qué es lo que sucede en este punto acá? Sucede justamente el bautismo de Cristo en el año 27, después de Cristo, ¿no es cierto? Cristo, el ungido de Dios, es bautizado, su ministerio empieza. Pero la profecía de las 70 semanas terminaría en el año 34 después de Cristo, con la muerte y el apedreamiento de Esteban, ¿verdad? Cuando a partir de este momento la palabra de Dios ahora es predicada hacia los gentiles, después del año 34 después de Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué más sucede en este momento? También el sumo sacerdote judío rasga su vestidura y viola la demanda del pacto. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un dato interesante. Nos faltaba una semana para que sea, porque acuérdense, 69 a 70, hay una semana que nos falta acá, ¿no es cierto? Pero entonces dice allí, en medio de esta última semana, el Mesías sería cortado. ¿Qué significa esto? El Mesías sería crucificado. Así que, miren, tenemos entonces desde el año 27 hasta el año 34, ¿qué es lo que tenemos allí? Voy a ponerlo nuevamente acá. Del año 27 al año 34 tenemos aquí una semana que equivale a 7 días, o mejor dicho, equivale a 7 años. ¿Ok? ¿Está bien allí? O sea que estamos viendo nosotros que esta última semana estaría dividida así. 3 años y medio y 3 años y medio, ¿no? ¿Y qué decía la profecía? Que a la mitad de la semana el Mesías sería cortado. Miren, a mitad, justamente entre el año 27 y el 34, el Mesías sería cortado. Y que son justamente 3 años y medio y 3 años y medio a la mitad de los dos. Pero acá hay un dato muy interesante, que son justamente aquí. Vemos 3 años y medio acá, ok, pero miren este dato importante. Si solamente sumásemos del año 27 3 años hasta aquí, 3 años de aquí a acá, o sea, 3 años, ¿qué sumaría? Del año 27 llegaríamos hasta el año 30, ¿verdad? 30 después de Cristo. Recuerden que el año 27 había sido el año 27, pero en otoño del año 27. Y si sumamos 3 años, llegamos a este punto de acá, el año 30, el otoño del año 30. ¿Ok? Pero ahora, si de aquí nosotros sumamos, yo quiero que ustedes puedan ver acá, si sumamos este pedacito que está acá, medio año, ¿qué es lo que sucedería? Eso llegaría ¿a qué? Justamente caería en la primavera. ¿Qué es lo que pasaría aquí justo en la crucifixión de Cristo? Esto caería en la primavera. Ah, miren, del año 31. Qué interesante. ¿Y qué es lo que sucedió en la primavera del año 31? Pues la Pascua judía. Espero no haberlos confundido con todo este cuadro, pero si ustedes los miran con detalle pueden volverlo a repasar. ¿Qué es lo que sucedió en la primavera del año 31? Cristo, nuestro Cordero Pascual. Justamente se estaba celebrando la Pascua. Y Cristo, que es el Cordero Pascual, es sacrificado por nosotros exactamente en el tiempo cumplido, perfectamente como había sido profetizado. O sea que estos 490 años que terminan en el año 34 son una sección menor de los 2300 años que también comienzan, recuerdan ustedes, en el año 457 antes de Cristo. Así que los 490 justamente años nos llevan hasta el año 34, ¿no es cierto? O también podemos nosotros aquí sumar, y es fácil de verlo, para que todos lo podamos ver nuevamente. Si tenemos esta línea, tenemos acá inicio final 1844,
457 antes de Cristo, ¿no es cierto? Vemos acá la profecía de los 2300 años, ¿ok? También vemos aquí la profecía de las 70 semanas, que son 490 años, que nos llevan aquí, terminan en el año 34. Entonces vemos acá, si nosotros sumamos a 457, le sumamos 2300, nos lleva exactamente aquí al año 1844, ¿no es cierto? O si sumamos este pedazo de acá, también nos llevaría, y si sacamos cuenta en una calculadora, si le restamos a 2300 años, le restamos 490, nos da 1810 años, que serían esto, 1810, ¿no es cierto? Entonces, este es simplemente un cuadro para que nosotros podamos calcular lo que Guillermo Miller vio. Ahora la pregunta es, ¿qué significado tiene todo esto? Quizás alguien se pregunte, y hermano Jeffrey, ¿y qué significa todo esto? ¿Para qué me sirve todo esto? Miren, Guillermo Miller pensaba que el significado de la purificación del santuario, que comenzaría en 1844, era realmente, ¿recuerdan?, la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que él pensaba. Pero esta no era la venida de Cristo en absoluto. Era la purificación del santuario celestial. Ahora, ¿cómo contamina el pecado el santuario celestial? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús lleva justamente estos pecados. Estos pecados ingresan al santuario que está en el cielo. Y hay un registro realmente de ese pecado allí. Hay un registro, queda registrado y eso contamina el santuario. ¿Recuerdan ustedes la figura que existía en la tierra, al igual que el sumo sacerdote justamente judío en el día de la expiación? ¿Qué es lo que hacía? Limpiaba el santuario. Y al igual como el sacerdote judío en el día de expiación limpiaba el santuario y ponía al final de ese día la responsabilidad, el pecado en el chivo expiatorio, o sea, para Azazel, para Satanás. Así que cada vez que el ser humano ha hecho su decisión completa, miren, a favor o en contra de Cristo, Jesús también finalmente saldrá del santuario, colocará la responsabilidad del pecado en Satanás. Satanás vaga justamente en esta tierra, en este desierto, por 1000 años durante el milenio. Nosotros para ese tiempo estamos en el cielo con Cristo, ¿verdad? Y al final del milenio, ¿qué es lo que sucede? Desciende la santa ciudad. Y lo que estamos tratando de ver, miren, es que Guillermo Miller no comprendió completamente, plenamente esta profecía, pero no es algo muy parecido a lo que le ocurrió también a los discípulos. ¿No se han puesto a pensar? Ellos creyeron que Cristo iba a venir en el primer siglo como un rey, ¿verdad? Creían que iba a venir a derrotar a los ejércitos romanos, a establecer su reino en esta tierra y se sintieron muy decepcionados, se sintieron muy chasqueados cuando fue crucificado. Miren, pero esa gran decepción, ese gran chasco, ¿qué es lo que pasó? Dios hizo justamente de ese gran chasco, Dios levantó la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos primeros cristianos, ¿no es cierto? Y fueron miles de miles que empezaron a convertirse, se convirtieron, porque creyeron en la palabra de Dios. De igual forma en los últimos días, mis hermanos, ese patrón, ese mismo patrón se ha repetido y se va a repetir. Una vez más, el pueblo de Dios malinterpreta la profecía. Una vez más, se sienten chasqueados. Una vez más, el Espíritu Santo los saca del chasco. Y una vez más, predican el Evangelio al mundo con poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una vez más derramado. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Miren, en conclusión, nosotros estamos viviendo hoy en el día de expiación. Estamos viviendo justo antes de la segunda venida de Cristo. Vivimos en el tiempo en el que Dios anhela derramar su Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. No es un momento ordinario, no es un momento común el que nosotros estamos viviendo. No es una época cualquiera. Escúchame, este es el momento en el que tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Este es el momento en el que tú tienes que tomar un compromiso serio con Cristo. Estudiar su palabra seriamente cada día,
buscarlo a Él en su palabra, como lo hizo Guillermo Miller, como lo hicieron los reformadores, y el Espíritu Santo te guiará a su verdad. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por este hermoso estudio. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos siga explicando, Señor, tu palabra, que podamos seguir entendiendo. Te agradecemos por aquellos que tomaron tanto tiempo para estudiarla. Aplicaron ese principio, Señor, de línea por línea, que la misma palabra, que la misma Biblia se explique por sí sola, como nos indica Isaías. Ayúdanos a nosotros también a pasar ese tiempo que necesitamos contigo, a estudiar tu palabra, Señor. Acompáñanos y guárdanos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amigos, una vez más. Les agradecemos por acompañarnos. No se olviden nuevamente suscribirse a nuestro canal, darnos un like, activar esa campanita, déjenos sus valiosos comentarios y nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.